Opus BTC3100. Uno de los cargadores, descargadores y test de los mejores que han pasado por mis manos. Dentro intro. Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. Fijaros qué cacharrito que os traigo hoy por aquí. Un cargador, descargador y test de celdas de litio, el Opus BTC3100. He oído hablar muchísimas veces de él, ya lo tengo usándolo y demás desde hace muchísimo tiempo y la verdad que me ha sorprendido gratamente. Por mis manos han pasado ya unos cuantos tipos diferentes de cargadores y test de celdas de litio, pero os puedo asegurar que me ha gustado muchísimo. Una de sus principales cualidades es que nos entran celdas tanto 18650 como la 21700 también. Tiene espacio suficiente para meter celdas 21700. Mirad, por aquí tengo una celda 21700 y podéis comprobar cómo entra perfectamente en los slots. En los 4 slots se puede poner 4 celdas 21700. A hacer test a 1 amperio de descarga. Bueno, a lo que vamos. El cargador en sí. Un cargador pues muy apañadito, ¿no? Con unas gomitas que vienen por debajo. Nos vienen las características. Entre una de ellas, pues que pongamos el adaptador adecuado que trae, ¿no? ¿Por qué dice el adaptador adecuado? Porque si le ponemos un adaptador, por ejemplo, que sea de 2 amperios, este es de 3, lo podéis ver aquí. Yo he hecho la prueba a poner uno de 2 amperios y empieza a hacer cosas raras. O sea, ponemos siempre el adaptador adecuado que nos trae, ¿vale? Venga. Estéticamente, ya os digo, pequeñito, funcional, ventilador por este lado, que nos va a sacar bastante calorcito cuando pongamos varias celdas y hacer un test de descarga. Toma de corriente y no tiene nada más. Vale, venga. Una vez que lo enchufamos directamente, nos van a salir estos numeritos y nos va a poner como que está esperando, ¿no?, a que metamos la celda. Vamos a meter una celda y por defecto en cualquier slot nos va a salir el voltaje que tiene, los miliamperios que se va a cargar, que le podemos cambiar los miliamperios cuando está parpadeando la celda al meterla, voltaje, y le podemos poner que nos cargue a 700 miliamperios, a 1000 miliamperios, 1 amperio, desde 200 a 1 amperio. Yo siempre os recomiendo pues al máximo 1 amperio, ¿vale? Venga, automáticamente la primera opción es cargar desde el voltaje que esté hasta 4,20. ¿Entendido, no? Vale. Sacamos la celda, volvemos a meter la celda y le damos al mode. Y nos va a poner discharge. Lo mismo. ¿A cuánto queremos descargar la celda? ¿Vale? Y nos va a descargar la celda hasta 2,80 voltios. Oye, pues yo que sé, que las queréis dejar a 2,80 porque no os fiáis de dejarlas cargadas a tope, ¿no? Pues la podéis poner perfectamente. En el modo discharge, fijaros, os va a poner los miliamperios que está descargando. Vale, siguiente modo. Vamos a volver a poner la celda. Estamos en el modo discharge y vamos a darle a modo discharge refresh. ¿Qué significa esto? Que tenemos una celda que está bastante dudosa y queremos ver qué capacidad da y si está en buenas condiciones. Lo que hará este modo es cargar y descargar la celda durante 3 veces y nos dirá en qué estado se encuentra la celda. Es un modo que yo sinceramente no uso prácticamente para nada. El modo que más se usa, vamos a él, ¿no? Vamos a por ejemplo otro slot y vamos a darle al modo que más se utiliza, que es el Charge Test. El Charge Test, ahí lo veis, por defecto nos sale a 500 miliamperios, 700 vamos a ponerle a 1 amperio. Este modo, que es el que más se utiliza, lo que nos hacen las celdas, si están
Ahora cuando deje de parpadear, se pondrá a cargar. Se nos va a poner a cargar. En el display podemos dejarle para que poder visualizar en todo momento cómo va, ¿no? El tiempo que está cargándose, los miliamperios y el voltaje. A mí me gusta tener la verdad, el digital en el voltaje, porque así sé más o menos qué tanto por ciento lleva de hecho el test, ¿no? En este caso, en el Shark Test, lo que nos hace es cargar la celda a 4,20. Una vez de que está cargada al 100%, nos descarga la celda a 2,80. Nos da la lectura de la capacidad real de la batería. Sí que es cierto que hay una cosa que no me gusta, que mientras está haciendo el test de descarga, no nos da la lectura. No nos pone la lectura que va, o sea, los miliamperios que va descargando, sino que cuando ya ha acabado, cuando ya está en 2,80 y digamos que empieza otra vez a cargar para dejarnos la celda cargada otra vez al 100%, en ese momento que está ahí en 2,80 es cuando nos marca la lectura real de los miliamperios de la capacidad que tiene este tipo de celda. Está bien, nos marca bastante bien, ¿eh? Oye, la verdad que está muy bien y es una cosita que no me gusta, pero bueno, no pasa nada. Si nos lo marca bien, podemos seguir para adelante. ¿Qué más os puedo comentar de este cargador? Bueno, mirad, por aquí tengo unos cuantos más cargadores, iguales. Ya lo podéis ver, ¿no? Fijaros. Mirad, tengo por aquí. He hecho un test, un Shark Test, ¿no? Y lo que hace es darme los miliamperios de estas celdas. Mirad qué celdas tengo aquí. Fijaros bien. Samsung 35E. Ahí lo podéis ver, ¿no? Y nos pone, cuando ha acabado, full, completado, ¿no? Y nos marca 2266 miliamperios. Y esta otra, ostras, nos está marcando 3387 miliamperios. Sabéis que la Samsung 35E son unos 3450. Bueno, esta de aquí es falsa, ¿vale? Esta celda es falsa, una falsificación muy buena. Pero al test de capacidad, al Opus, no le va a engañar, ni a ningún otro. A fin de cuentas, la capacidad es la capacidad. Y por mucho que me digas que es Samsung, no va a ser Samsung. Es un truño, como suelo decir yo. Esta celda de aquí es un truño. Bueno, ya podéis ver lo que nos marca full cuando ha acabado el test. Y nos lo deja cargadita. ¿Vale? Podemos mirar, podemos coger la celda, la sacamos, la volvemos a meter y nos marca que está a 4,16 voltios. ¿Vale? Automáticamente ya veis. Hace lo mismo que este otro. Se nos pone a cargar la celda. Está en 4,16 hasta que llega a 4,20. Ya sabéis que las celdas suelen bajar un poquito de voltaje cuando están cargadas a 4,20, bajan un poquito. 4,15, 4,11, 4,12. Por debajo de 4,10, preocuparos, ¿no? O por decir una manera, esa celda está perdiendo vida útil. Vale. Fijaros, por este otro lado tengo 2 litocala HG2 de 3000 miliamperios. Y lo mismo, le he hecho un Shark Test y estos han sido los resultados que nos ha dado, ¿no? Pone full, como que acaba el programa, 3063 y la otra nos ha dado 3146. Probablemente esta celda la tenga más usada yo que esta otra. Estas tengo para pruebas. Vale. Por este aspecto, muy bien, creo que es muy fácil de utilizar este tipo de cargador. Muy facilote. Al principio me parecía un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, es como todo, ¿no? Al principio tiene mucho botón, mucha historia, pero creo que es bastante sencillo, ¿no? Ya sabéis, el tema del mode, vamos cargándole. Vamos a ver, fijaros, esto es muy sencillito, o sea, vamos cargándole, vamos pasando por el menú, Shark, Quick Test, muy importante, resistencia de la celda, ¿vale? Vamos a ver la resistencia de la celda esta. Esperamos unos segundos y nos da 143 el resultado. Y esta que tengo aquí puesta, que está mala, vamos a hacerle lo mismo. Un Quick Test. Y para que veáis, a ver si nos sale un poquito la diferencia, si realmente nos detecta que está peor esta celda.
180. Está un poquito peor. Pero bueno, no os fiéis mucho de estos resultados porque en realidad ya os digo yo que no valen estos cargadores TESes, no son para mirar la resistencia interna de las celdas. No, para eso tenéis otro aparato en mis vídeos de YouTube que sí que os va a sacar la resistencia interna. Bueno, os lo puedo enseñar de refilón. Lo tengo por aquí, fijaros, este es el aparatito, ¿no? En otro de mis vídeos podéis ver este aparato funcionar y es muy bueno para sacar la resistencia interna de las celdas. Esto, lo siento mucho, pero no es real. Ningún cargador, no solo este, sino los demás, tampoco nos van a dar realmente la resistencia interna, ¿no? A lo que íbamos, el tema del display. Cuando vamos y le damos ponemos una celda, la metemos, nos sale el voltaje y le decimos el mode, ¿no? Vale, pero también le podemos decir en el display que nos diga la hora, los miliamperios, el voltaje o los miliamperios que nos va metiendo o sacando. Muy sencillito. El current ya sabéis que es ir cambiando de 200 a 1 amperio, de 200 miliamperios a 1000 miliamperios. Y el slot, pues bueno, cuando tengamos varias celdas, pues vamos jugando con el slot para ir diciendo, pues quiero esta que haga esto, quiero esta que me descarga tanto, quiero esta que me carga tanto. Muy sencillito, la verdad. Otra cosita que me han comentado de este tipo de cargadores es que quitando estos tornillitos de por aquí, quitando estos 4 tornillitos, abrimos la tapa inferior y nos vamos a encontrar un poquito pues todo el repertorio, ¿no?, de condensadores, electrónica que tiene por dentro. Pero a mí me han dicho que aquí detrás hay una especie como de pestaña y podemos cambiar el voltaje máximos y mínimos de carga y de descarga. Atención, que nos vale para las celdas LiFePO4. Fijaros, acompañarme. Y vamos a ver todos juntitos qué es lo que pone aquí. A ver si realmente se puede apreciar bien o no. Bueno, pues mirad, se puede apreciar por aquí que tiene una pestañita. Dicha pestaña nos pone 4,20, 4,35 y 3,70 voltios. Fijaros qué pasada, qué gozada. Si yo cojo la pestañita esta y le doy para abajo, cambiamos de voltajes máximos, ¿vale? Por ejemplo, lo bajamos para abajo y ya tenemos para cargar y descargar celdas LiFePO4 a 3,70 voltios. 4,35 LTO y 4,2 litio. Ahí lo podéis ver, ¿verdad? Oye, un aparato, joder, que esto se lo tiene muy calladito, pero un slot que tenemos aquí, que es una pasada. Esto es una gozada. Esto tenemos por aquí la carcasa. Fijaros, calculamos, que yo lo voy a hacer, no os lo voy a enseñar porque es una tontería, pero voy a hacer por aquí un agujerito en este lado y me voy a marcar en la zona de arriba litio, LTO, zona central del slot, y zona de abajo o inferior LiFePO4, carga y descarga LiFePO4. Una auténtica locura. Conclusión, en definitiva, un cargador TES y descargador de celdas de litio y de LiFePO4 de los más versátiles, con varias opciones en el menú, unos slots grandes que nos entran 4 celdas a la vez de 21.700, esto es un plus, estéticamente es muy bonito, funcional, rápido y da lecturas verdaderas, menos las resistencias, ¿vale? Lo tengo por ahí en la página web de todobaterias.es, tengo enlaces recomendados directamente a este tipo de cargadores y os los recomiendo. La verdad que son aparatos que funcionan muy bien. Los hechos me remito, que tengo 1, 2, 3 y porque me he cortado un poquito, que creo que con 3 de momento me basta y me sobra. Ahí lo tenéis.
Espero que os haya gustado el vídeo. Si eso me dejáis un like, suscribiros a mi canal por aquí debajo. Cualquier consulta, duda o sugerencia en los comentarios o en mi grupo de Telegram de Todo Baterías. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.